Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no lo han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. El Evangelio de Juan es uno de los más lindos, más espiritual y quizás el más leído y reflexionado por mucho tiempo. Pero es también el más difícil de todos y también el más simbólico. Es característico en su lenguaje el uso frecuente de expresiones simbólicas en imágenes salvíficas donde el protagonista es el mismo Jesús. Me refiero a la forma que el evangelista pone, cuando Jesús dice, yo soy. Jesús se presenta como el agente de la salvación de Dios. En este evangelio encontramos una mezcla de metáforas que ofrecen diferentes formas de ver la misma realidad. Aclaremos que en este evangelio Jesús no habla en parábolas, sino no existen las parábolas en el evangelio de Juan, sino que son discursos metafóricos en los cuales Jesús se revela a sí mismo como el pan de vida, como la luz del mundo, como la puerta de sus ovejas, como el buen pastor, como la resurrección y la vida, como la vid verdadera. Su lenguaje es el lenguaje de la fe, y la fe es lo que permite comprender su significado cabal. Vemos que tiene como objetivo suscitar la fe en Jesús como el Mesías e Hijo de Dios, que nos va a permitir el acceso a los dones de la salvación. En lo que acabamos de leer, es la secuencia narrativa del Evangelio de Juan, que está en el capítulo 10, del versículo 1 al 10, sobre el buen pastor. Está dirigido a los fariseos que no lo entienden y lo critican permanentemente. Y viene esta relación desde el capítulo anterior, los últimos versículos del capítulo 9, en donde Jesús está reunido con los fariseos y los acusa de ser ciegos. Allí Jesús les está diciendo, utilizando simbolismo, que Él es la puerta por la que el pastor llega a las ovejas y por la cual éstas entran a pastar. Él es el que las va a cuidar y guiar, pero para ello tienen que elegir, tienen que saber para poder ingresar a esa puerta cuáles son las condiciones. El buen pastor tiene que ver con las ovejas que necesitan de su presencia y que las va a guiar para no ser víctimas de los lobos o de los ladrones. Los está invitando a participar de su rebaño, a compartir el valor de la vida, no en el aspecto físico, sino la plenitud que Jesús ofrece al creyente. Cuando Él dice, yo he venido para que los hombres tengan vida, y utiliza la palabra zoe, que quiere decir vida divina o vida eterna, no vida física, y la tengan en abundancia.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero este lenguaje difícil del Jesús juánico tiene también sus consecuencias, porque muchos no lo entendieron ni lo entienden. Sus adversarios, pero también sus discípulos y también sus amigos, incurren una y otra vez en el malentendido, que es característico también del Evangelio. Dan a las palabras de Jesús un sentido diferente, no logran captar su intención. En los diálogos con los fariseos, esta dificultad para comprender es el signo que demuestra su incredulidad, que les hace poner distancia, rechazándolo como el revelador. Y en los mismos discípulos también hay dificultades de comunicación con el Maestro, y a veces tampoco entienden estas metáforas evidentes que dice Jesús. Este encuentro con Jesús, que se actualiza permanentemente, todos los días tenemos encuentro con Jesús, exige una definición de parte del hombre, de nosotros. No se puede postergar ni soslayar. Esto es lo que nos dice el Jesús juánico. No hay términos medios. El hombre no está de antemano predestinado a la salvación o a la condenación, sino que está llamado a ser una opción fundamental de la que depende su destino definitivo. Para ello tenemos el don que ha sido dado por Dios, pero la tarea y la responsabilidad es de cada uno de nosotros y va a depender de la elección que hagamos y el compromiso que pongamos. Nos preguntemos, ¿no es cierto?, con humildad, ¿cuántos de nosotros todavía no entendemos el mensaje de Jesús que nos ha llegado en discursos metafóricos? Por eso será, nos preguntamos, que siendo cristianos muchas veces le damos más importancia a los falsos profetas, a los adivinos, a los horóscopos, a las falsas apariciones, o nos resulta más interesante el mensaje de una New Age que el de Jesús. Y en eso vemos concretamente que Jesús es claro. No hay términos medios. O sigues al buen pastor o te quedas fuera. Buenos días, queridos hermanos, y bendiciones para todos.